Bienvenidos de nuevo. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente va a dar mucho de qué hablar. Porque como bien ven en el título, vamos a desentrañar todo, absolutamente todo lo que no sabían sobre Demet y Can. Sí, ustedes lo pidieron, y la revista ha hablado, y nosotros traemos la primicia directamente a ustedes. Así que prepárense para un viaje alucinante, lleno de detalles jugosos, revelaciones sorprendentes y, por qué no decirlo, un poquito de drama. Si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué esperan? Denle a ese botón rojo ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de nuestras investigaciones exclusivas. Porque créanme, lo que viene a continuación, no se lo querrán perder por nada del mundo. Pues bien, amigos y amigas, ustedes lo saben, el mundo de las celebridades turcas siempre nos tiene al borde del asiento, ¿verdad? Y si hay una pareja que ha captado la atención de todos, esa es, sin duda, Demet Özdemir y Can Yaman. Desde que comenzaron a compartir pantalla y, quién sabe, quizás algo más, su química traspasó la pantalla y conquistó nuestros corazones. Pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre ellos? ¿Hasta dónde llega el amor, la amistad, la rivalidad o simplemente la conveniencia que los une? La revista ha estado investigando y ha sacado a la luz detalles que cambian la perspectiva que teníamos de esta mediática pareja. Vamos a empezar por el principio analizando cómo fue ese primer encuentro, ese chispazo que lo inició todo. Porque a veces, lo que vemos en las redes sociales y en las entrevistas es solo la punta del iceberg. Según las fuentes cercanas a la producción de Erkenci Kuş, la serie que los catapultó a la fama internacional, la conexión entre Demet y Can no fue instantánea, al menos no de la manera que muchos esperaban. Al principio hubo una cierta tensión, una dinámica de gato y ratón en el set. Dicen que Can, con su carisma arrollador y su personalidad extrovertida, a veces podía intimidar a Demet, quien en aquel entonces era un poco más reservada y enfocada en perfeccionar su arte. Sin embargo, fue precisamente esa diferencia lo que empezó a generar una atracción innegable. Can admiraba la dedicación de Demet, su disciplina y su talento innato, mientras que Demet se sentía intrigada por la seguridad y el magnetismo de Can. Los ensayos, las escenas íntimas, los besos frente a cámara, todo eso, obviamente, jugó un papel crucial. Se dice que en uno de esos primeros ensayos, un gesto inesperado de Can hacia Demet, algo más allá de lo profesional, rompió el hielo y marcó el inicio de una amistad que pronto se tornaría en algo más. La revista ha revelado testimonios de miembros del equipo que presenciaron estos momentos, describiendo cómo la tensión en el set se transformó gradualmente en complicidad y risas. Pero, ¿qué pasó después del éxito arrollador de Erkenci Kuş? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque las agendas de ambos explotaron. Can, de repente, se convirtió en un fenómeno mundial. Sus viajes a Italia, sus proyectos internacionales, sus romances fugaces con otras celebridades, todo eso, por supuesto, influyó en su relación con Demet. La revista detalla cómo, a pesar de la distancia y las diferentes trayectorias, intentaron mantener el contacto. Mensajes de texto, llamadas nocturnas, encuentros esporádicos, pero la presión mediática era inmensa. Cada mirada, cada comentario en redes sociales, cada aparición pública se analizaba con lupa. Y es aquí donde la revista lanza una de sus bombas: ¿fue realmente un romance apasionado lo que vivieron, o hubo momentos en los que la conveniencia y la imagen pública jugaron un papel importante? Se especula que en ciertos momentos, para mantener el fervor de los fans y la atención de los medios, mantuvieron una relación más pública de lo que quizás hubieran deseado en privado. Esto no significa que no hubiera sentimientos en absoluto. Pero sí que hubo una estrategia, una forma de navegar las aguas turbulentas del estrellato. Y hablemos de los rumores, porque ¿cuántos no hemos leído? Que si terminaron por celos, que si Can era demasiado juerguista, que si Demet buscaba algo más estable. La revista ha intentado corroborar algunas de estas versiones, y lo que ha encontrado es fascinante. Parece que hubo desacuerdos, sí, como en cualquier relación, pero las razones son más complejas de lo que se piensa. Uno de los puntos clave que revela la publicación es la diferencia en sus aspiraciones a largo plazo. Mientras Can en ese momento parecía más enfocado en consolidar su carrera internacional y en disfrutar de la fama, Demet ya empezaba a pensar en un futuro más arraigado, en proyectos más personales y quizás en formar una familia. Estas visiones divergentes, sumadas a las presiones externas, crearon un ambiente difícil para mantener una relación sólida. Y aquí viene otro detalle que les va a volar la cabeza: se dice que hubo una
Vención, por así decirlo, de personas cercanas a ambos, que intentaron mediar en los conflictos, pero que en ocasiones, sin darse cuenta, agravaron la situación. Imagínense el drama. La revista también se adentra en el terreno de las comparaciones, algo que, seamos sinceros, todos hemos hecho. ¿Cómo se compara la relación de Demet con Can con sus relaciones posteriores? Y aquí es donde la publicación ofrece un análisis muy interesante. Señalan que la intensidad del romance con Can, magnificada por la pantalla y la fama, creó un estándar muy alto, quizás irreal. Y esto, para Demet, pudo haber sido un obstáculo en sus relaciones posteriores. La revista sugiere que Demet, después de la vorágine que supuso su relación con Can, buscó la calma y la estabilidad, y quizás, inconscientemente, comparaba a sus nuevas parejas con la intensidad que había vivido. Por otro lado, ¿qué decir de Can? Su trayectoria ha sido más errática en el amor, o al menos, así lo ha percibido el público. La revista insinúa que su paso por Turquía y su posterior éxito internacional lo sumieron en un torbellino de experiencias que, si bien le permitieron crecer profesionalmente, también pudieron haberle dificultado establecer un vínculo profundo y duradero en ese momento. Ahora, ¿qué hay de la amistad? Porque después de todo, ellos compartieron un momento muy especial de sus vidas, y el cariño, la admiración mutua, eso no se borra fácilmente. La revista ha estado rastreando los movimientos y comentarios de ambos, y aunque no se ven juntos públicamente con la misma frecuencia que antes, hay indicios de que mantienen una relación cordial. Comentarios positivos en redes sociales, menciones respetuosas en entrevistas, pequeños gestos que demuestran que, a pesar de las diferencias y las rupturas, el respeto y el afecto prevalecen. Se habla incluso de que en momentos difíciles para uno u otro, se han apoyado mutuamente, de forma discreta, por supuesto. Porque ahora ambos son figuras públicas con carreras consolidadas, y la privacidad es un bien preciado. La revista ha intentado confirmar esto con fuentes cercanas, y si bien no hay confirmaciones directas de ayuda profesional en momentos de crisis, sí que hay un consenso en que se guardan un gran cariño. Y llegamos a la pregunta del millón, ¿volverán a trabajar juntos? La revista ha sondeado el mercado y las intenciones de ambos, y la respuesta es incierta, pero esperanzadora. Ambos son conscientes del fenómeno que crearon juntos. Los fans lo piden a gritos. Y el éxito comercial de cualquier proyecto en el que participen sería casi garantizado. La publicación sugiere que ha habido conversaciones, propuestas, pero que por ahora ambas partes están enfocadas en sus proyectos individuales. Sin embargo, no descartan la posibilidad de un reencuentro en el futuro, quizás con un concepto diferente, una historia que aproveche esa química que todos recordamos, pero con la madurez y la experiencia que ambos han adquirido. Imagínense la locura si eso sucediera. Las redes sociales se volverían a incendiar. Para terminar este repaso fascinante, podemos resumir que la historia de Demet y Can es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. No fue solo un romance de telenovela, sino una historia de dos jóvenes talentosos que se encontraron en el punto álgido de sus carreras, lidiando con la fama, la presión y las aspiraciones personales. La revista nos ha revelado que hubo momentos de gran pasión, de amistad sincera, pero también de desencuentros y de decisiones difíciles. Nos ha mostrado que si bien la conveniencia y la imagen pública pudieron haber jugado un papel, el cariño y el respeto mutuo parecen haber prevalecido. Y lo más importante, nos ha dado esperanza de que, quizás en un futuro no muy lejano, podamos volver a verlos juntos, regalándonos momentos inolvidables. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con esta profunda inmersión en la vida de Demet y Can, gracias a la exclusiva que nos ha traído la revista. Espero de corazón que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo al investigarlo y presentárselo. Fue un viaje intenso, ¿verdad? Hemos desgranado detalles, desmentido rumores y explorado las complejidades de su relación. Agradezco enormemente su tiempo y su atención en cada segundo de este vídeo. Si les ha gustado todo lo que han escuchado, si les ha parecido interesante e intriga y les ha hecho pensar, no olviden dejarme un comentario allá abajo. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendieron estas revelaciones? ¿Creen que volverán a trabajar juntos? Déjenme todas sus impresiones, los leo con muchísima atención. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle un super like a este vídeo, compártanlo con todos sus amigos y familiares que son fans de Demet y Can, y sobre todo, suscríbanse al canal. No se queden fuera de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más historias.
Adiós, adiós.